Bro, I bet your hands are gonna start hurting. That's weird. El Señor les bendiga, hermanos. That's a good one. Dice ahí que el Señor te está llamando, pero no por celular. Así que eso nos indica que tenemos que silenciar nuestros celulares Alright, turn it off then. y poner nuestros corazones dispuestos para recibir la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de oración y luego usted se va a sentar por unas 2 horas, no se espera tanto. Va a sentarse y va a escuchar atentamente la palabra del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde porque ciertamente tú estás con nosotros, como dice tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias porque estás con nosotros todos los días hasta que este mundo incluso se acabara. Y si este mundo se acaba, Señor, tu palabra dice que nosotros vamos a estar contigo porque tú nos vienes a buscar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque para aquellas cosas que tú envías tu palabra, Señor, esa palabra se cumplirá y dará fruto. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tu nombre sea glorificado, Señor. Sea tu palabra fluyendo a través de mis labios, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Y ahí está el hermano Efraín que empieza a contar el tiempo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 21 y vamos a estar leyendo del versículo 32 al 36. Lucas capítulo 21, versículos 32 al 36. Y dice así la palabra del Señor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. El mensaje de esta noche le he puesto por título: ¿estás listo? ¿Estás listo? Gloria a Dios. Si nosotros al escuchar estas palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 21, nosotros tenemos que entender que a través de todo el capítulo 21, que por una cosa de tiempo no lo vamos a leer, el Señor está hablando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, está hablando de la destrucción de Jerusalén y está hablando de la segunda venida de Cristo con sus señales. Amén. Y vamos a hacer un breve repaso de los versículos anteriores, solamente vamos a ir saltándonos algunos para hacernos una idea de lo que el Señor estaba hablando para luego llegar al tema principal de esta noche. Y si nosotros vamos al versículo 5, vemos que dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo. Usted tiene que entender que el templo de Jerusalén era el lugar principal de adoración del pueblo judío. Y era un templo que, ese templo se demoró años en ser reconstruido, remodelado, ¿no es cierto? Y Herodes, el rey Herodes, para congraciarse con los judíos, dedicó, ¿no es cierto?, parte de su tiempo y de sus esfuerzos para remodelar el templo y agrandarlo, ¿ok? Y le tomó un montón de años. El templo finalmente en el año 63 después de Cristo se terminó de construir, de arreglar, de remodelar. Entonces la gente dice que ese templo, dicen los historiadores, que era un templo maravilloso,
que tenía un montón de columnas que estaban bañadas en oro, que a tal punto era el oro puro que tenía, que en las mañanas cuando el sol empezaba a salir, reflejaba sobre las columnas, ¿no es cierto?, del templo, y que la gente no podía ni mirar porque el reflejo de la luz les molestaba en los ojos. Y dice que lo blanco que tenía, porque tenía columnas de marfil también, lo blanco hacía parecer como que en Jerusalén estaba nevando, había una parte donde había caído nieve. Era un templo hermoso. Y los judíos se sentían orgullosos de este templo. Amén. Y usted tiene que entender que nosotros cuando tenemos algo que hemos hecho con mucho esfuerzo, nos sentimos orgullosos de eso. Y no es malo. Amén. El problema era otro. El Señor les dice, ellos se enorgullecían y le decían, Señor, mira qué hermoso templo, mira qué piedras, mira qué maravilloso, mira qué hermoso es. Entonces, una vez que el Señor miró eso, el Señor no se dejó impresionar por esas cosas que quizás nosotros nos dejaríamos impresionar. Y el Señor viene y le da una palabra, le dice, en cuanto a estas cosas que veis, van a venir días en que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se imagina usted? Eso que para ellos tenía tanto valor, el Señor le está dando una palabra profética de algo que iba a suceder. Entonces yo creo que en esos momentos ellos se preguntarían, pero ¿cómo va a ser si todavía ni siquiera lo terminaban de construir? Pero bueno, la palabra de Dios se cumple, amén. Y la historia continúa y unos 40 años después de que el Señor habló estas palabras, Tito, el general romano, vino y sitió Jerusalén por 5 meses. Y al final conquistó Jerusalén, destruyó el templo, destruyó las piedras del templo. Dice que como tenían tanto oro, ahí prendieron fuego para sacar el oro y el oro empezó a correr y a caer entre medio de las piedras. Y la destrucción fue tal que no quedó prácticamente nada. Era irreconocible saber dónde había estado el templo. ¿Y saben qué? El templo había sido terminado de construir en el año 63 después de Cristo, es decir, 7 años antes de la destrucción, el templo recién había sido terminado. Y la palabra del Señor se cumplió. Dice que en ese momento, cuando el general Tito entró en Jerusalén, se dieron muerte a 1.100.000 personas, a 1.100.000 judíos, y 97.000 fueron llevados prisioneros a diferentes lugares. Es algo tremendo, pero la palabra del Señor siempre se cumple. La ciudad de Jerusalén fue tomada, hermanos, y desde ese momento, desde ese año 70 hasta el año 1967, Jerusalén estuvo en manos de los gentiles, de gente que no era israelita, de gente que no era judía. Entonces pasaron cientos de años y la palabra del Señor seguía cumpliéndose. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que el Señor predice la destrucción del templo y la destrucción, ¿no es cierto?, de Jerusalén en ese momento. De los versículos 6 al 19 del capítulo 21, el Señor continúa dando señales de su regreso. Y estas señales que yo prediqué hace como un mes atrás, si no me equivoco, no vamos a ir con detalles sobre ellas, pero estas señales se pueden dividir en 3 tipos de señales. Número 1, hablaba de un gran engaño. En Marcos, capítulo 13, para los que están tomando apuntes, gloria a Dios, grande en mi fe. Marcos capítulo 13, versículo 5 en adelante, que es el pasaje paralelo de Lucas 21, dice así: Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Luego el versículo 22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Amén. Entonces, dentro de las señales que mostraban el retorno de Cristo, estaba el gran engaño que iba a venir. Y si usted se da cuenta, hermano, nosotros vivimos en una era, en un tiempo, donde hay un florecimiento de un montón de cosas falsas, un falso cristianismo, falsos cristianos, falsos maestros, falsas enseñanzas.
iglesias falsas, etc. Pero yo no me voy a dedicar ahora a entrar en este detalle porque es el tema de otro mensaje. La buena noticia es que usted aquí en la Iglesia Nueva de Esperanza Viva, usted tiene una escuela de líderes y tiene instituto bíblico para que usted se prepare, ¿no es cierto? Estudie la palabra y no sea engañado. ¿Dice amén? Gloria a Dios. Luego, podemos encontrar la segunda división, que son desastres tremendos. Y ahora voy a pedirle a mis hermanos atrás que me ayuden, por favor. Yo me recuerdo que cuando les hablé hace un mes atrás acerca de los acontecimientos y de las señales que anunciaban la venida del Señor, mencioné, ¿no es cierto?, lo que sale en la palabra, nada que a mí se me haya ocurrido ni nada, porque no soy tan inteligente, ¿no es cierto?, como es la palabra del Señor. Y mencioné los desastres grandes que venían sobre la tierra. Y nosotros, el 25 de abril, tuvimos un tremendo desastre en el país de Nepal. Y me imagino que ustedes estarán al tanto y habrán visto las noticias, si no las han visto, las han leído. Y dice la noticia de que más de 7.300 personas perdieron la vida. Más de 7.300 personas perdieron la vida. Y yo les voy a pedir aquí a los hermanos, si me pueden ayudar por favor con un corto video, y si alguien puede apagar la luz de enfrente, hermana Aileen, si puede apagar la luz por favor. Las luces de enfrente para que se pueda ver el video. Y nosotros vamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, de lo que pasó. Usted sabe que con la tecnología ahora hasta esos momentos se graban. Si lo empiezas otra vez. Eso es la filmación en otro lugar de Nepal, en el momento del terremoto, de 7.8. Oh my God. Bueno, no prendan la luz todavía porque voy a poner otro corto video. Eso que nosotros estamos viendo allí fue un terremoto, ¿no es cierto?, de unos pocos minutos, hermanos, donde más de 7.000 personas perdieron la vida, pasaron a la eternidad, ya sea con el Señor o sin el Señor. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros, en esta recapitulación que estamos haciendo, dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente.
Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y nosotros estamos viendo eso, aquí mismo en los Estados Unidos estamos viendo una lucha entre blancos y morenos, donde los hispanos en su momento van a tener que tomar una posición también. Entonces, cuando la Biblia habla de esas guerras, habla no solamente de la guerra de un país con otro, sino que de grupos dentro del mismo país, de etnias, ¿ok? Y dice, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces nosotros, hermanos, estamos viviendo ese tiempo, amén. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, parte de esto que la Biblia llama el principio de dolores, el comienzo de los dolores, como a la mujer cuando va a dar a luz, empiezan los dolores, ¿no es cierto?, y empiezan distanciados, no tan fuertes, y después empiezan un poco más fuertes, más frecuentes, más seguidos, con más intensidad, hasta que nace el bebé. Nosotros estamos viviendo ese comienzo de principio de dolores que nos anuncia que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y no es solamente eso. Miren, ahora les voy a mostrar un video que muestra sucesos tremendos que han estado pasando solamente en el año 2015, desde enero a abril del 2015. Y usted va a mirar cómo alrededor del mundo están pasando cosas tremendas. Adelante. Era como un tsunami en el desierto. Brasil, marzo del 2015. México, marzo del 2015, lluvias torrenciales. La palabra del Señor ya nos mencionó. Dice la palabra que van a haber grandes catástrofes globales que van a ser producidas por diferentes cosas naturales, guerras y diferentes, a todo nivel va a haber, hermanos, y en diferentes formas. Gracias, hasta ahí pueden pararlo. Si ya pueden encender las luces. Entonces la palabra de Dios dice que va a haber, en la tierra habrá angustia de las naciones. La gente van a estar perplejas.
que sabe lo que quiere decir eso, perplejo viene de una palabra griega que quiere decir que no hay salida. Es decir, va a llegar un momento que la gente va a sentir en las naciones que no hay salida. Y si usted mira, ¿no es cierto?, y está al tanto de las noticias, cuando las naciones incluso colapsan financieramente, la gente se siente desesperada. Personas que han tenido grandes capitales y los han perdido, hasta se han suicidado. ¿Por qué? Porque su esperanza está puesta en las cosas de esta tierra. Entonces dice la palabra del Señor en Marcos 13:29, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca. ¿Quién? ¿Quién está cerca? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, está cerca a las puertas. Los cristianos deben estar preparándose para el rapto de la iglesia, porque el Señor va a venir por su iglesia. Él lo dijo y nosotros como iglesia del Señor lo creemos. Él va a venir a levantar a su iglesia y nosotros tenemos que estar listos para irnos con Él. Amén. Otra de las cosas que menciona allí es la persecución. Y la persecución, hermano, va a venir a los verdaderos cristianos. Si tú no eres perseguido, digamos, no estás sufriendo persecución por causa del Señor, por vivir una vida santa, tienes que preocuparte de qué es lo que está pasando. Amén. Porque aunque nosotros no estamos teniendo persecución como nuestros hermanos en el Medio Oriente, a través de estos grupos terroristas, nosotros también vamos a tener persecución, porque el enemigo, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, no va a estar tranquilo. Va a estar tratando de buscar, ¿no es cierto?, de alguna forma de que tú te distraigas o de que tú te desanimes y vuelvas atrás. Pero nosotros no somos de los que volvemos atrás, dice el escritor de Hebreos, amén, sino que somos de los que vamos hacia adelante, gloria a Dios. Amén. Entonces voy a mostrar ahí unas pequeñas 5 imágenes acerca de persecuciones que han vivido el pueblo de Israel y también cristianos en este tiempo. Estas son fotos que han salido recientemente, ¿no es cierto?, de cuando fue el holocausto del pueblo judío. Ellos fueron perseguidos, hermanos, de una manera terrible, y no crean que ahora están exentos de eso. Están otra vez siendo acosados por las naciones. Esto es actual, ¿no es cierto?, como estos cristianos egipcios fueron decapitados y otros tantos han estado siendo quemados y todo en contra por ser cristianos. Miren, hermanos, ahí lo que dice, que un juez federal autorizó que un anuncio que se pusiera en los buses de Nueva York que dice que matar a judíos es alabar a Alá. Y aunque algunos reclamaron que no querían que ese anuncio estuviese puesto, dijeron que estaba debido a las leyes de Estados Unidos, ellos podían tener libertad de expresión y que no creían que el estar poniendo este tipo de anuncios iba a hacer que nadie se pusiera violento. ¿Qué cree usted? Si de lo que nos alimentamos, ¿no es cierto?, vamos a estar actuando. Entonces eso es algo tremendo, porque dice matar a los judíos, y usted sabe que los judíos Dios tiene un pacto con los judíos, y Dios es un Dios de pacto. Hay gente que dice, no, ya el pueblo judío no tiene nada que ver, ya pasó, el Señor se olvidó de ellos. No, no es así, tenga cuidado con la doctrina, amén. El pueblo judío tiene un pacto con el Señor, y aquí dice, matar a los judíos es alabar, ¿no es cierto?, es una adoración a Dios. Y luego dice que esa es la guerra de estos grupos terroristas. ¿Cuál es tu guerra? Eso es lo que pregunta. Bueno, ahí en más de 40 países de todo el mundo, los cristianos están siendo perseguidos por su fe. En algunos de estos países es ilegal poseer una Biblia, compartir su fe en Cristo, cambiar su fe o enseñar a sus hijos acerca de Jesús. Los que siguen a Cristo con audacia, a pesar del decreto del gobierno o la oposición radical, pueden enfrentar el acoso, la detención, la tortura e incluso la muerte. Pero aún así, algunos cristianos siguen reuniéndose para adorar y testificar de Cristo, y la iglesia en estas naciones restringidas sigue creciendo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, estas perturbaciones, estas catástrofes, estas situaciones fuertes que van a estar sucediendo en la tierra, dice la palabra que cuando nosotros veamos que empiezan a suceder una tras otra y juntas, porque vamos a estar, no sé si usted se da cuenta cómo estamos mirando cosas que están pasando aquí y allá, de un día al otro ya han pasado cosas tremendas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor viene, tenemos que levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros vemos en Lucas, vamos a volver a Lucas, porque ese es el pasaje en el que estamos. Lucas capítulo 21.
dice en el versículo 29, les dijo una parábola, ¿no es cierto? Una parábola es una enseñanza que les está dando con ejemplos que ellos podían entender, les está dando una enseñanza profunda, una enseñanza celestial profunda, pero con palabras y cosas que ellos podían entender. Y dice así: mirad la higuera y todos los árboles, Lucas 21, 29, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, nosotros, yo no sé si usted tiene, digamos, en su casa o alrededor de su casa, usted puede ver los árboles como están ahora comenzando a brotar, a florecer. ¿Cuántos han visto los árboles en estos días, los últimos días, floreciendo? Entonces, nosotros, ¿qué sabemos? Que el verano, ¿no es cierto?, ya se está acercando. Lo mismo pasa cuando nosotros llegamos en noviembre y estamos en la semana de Thanksgiving, ¿no es cierto?, de Acción de Gracia. Nosotros sabemos que después de noviembre viene diciembre. Y sabemos, ¿no es cierto?, que va a venir la Navidad y la celebración de Navidad. Bueno, el Señor está diciéndoles a ellos que cuando ellos vean que estas cosas que les acabo de mencionar están sucediendo, cuando vean el engaño terrible, ¿no es cierto?, en el mundo de la cristiandad, cuando vean que vienen estos tremendos desastres naturales, cuando vean que la persecución comenzó y cada vez más fuerte, sepan que la venida del Señor se acerca, sepan que el Señor está a las puertas. Así es. Es como que alguien le llamara a uno por el celular y le dijera: hermano, ¿puedo ir a tu casa? Sí. Y tú piensas: voy a empezar a ordenar aquí para que cuando lleguen encuentren todo ordenadito, y la persona te dice: no, ya estoy aquí en la puerta. Bueno, el Señor, hermano, está a las puertas. Está a las puertas. En cualquier momento Él va a venir. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero nosotros podemos saber el tiempo general de su venida. Porque la palabra dice que cuando veamos que estas cosas comienzan a suceder, sepamos que Él ya está a las puertas. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego continúa diciendo: no pasará, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso es el versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Porque aunque la tierra sea removida, amén, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque tengamos tremendas señales en los cielos, aunque la luna se vuelva como sangre, y todas estas cosas pasen, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no va a pasar. La palabra del Señor se va a cumplir. Aleluya. Porque la palabra del Señor es una palabra eterna. Decía el profeta Isaías en el capítulo 40 que se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra del Dios nuestro va a permanecer para siempre. Así que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos que aferrarnos a cosas que permanecen para siempre. No tenemos que aferrarnos a las cosas materiales, no tenemos que aferrarnos a las grandes construcciones que podamos hacer. Amén. Si podemos hacerlo, hagámosla, pero nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Mire, usted vio en el terremoto de Nepal cómo cayeron los grandes edificios, cayeron edificios que eran considerados patrimonios de la humanidad, históricos, y no quedó nada. Entonces, lo único que va a quedar cuando nosotros estamos frente al Señor es nuestro amor por el Señor, en nuestra relación con el Señor, en nuestro amor por la palabra de Dios. ¿Estás tú preparado? Considerando lo que pasó en Jerusalén, hermanos, cómo fue destruida y que no quedó ni una piedra sobre otra piedra, nosotros tenemos que darnos cuenta del tiempo en que estamos viviendo y tenemos que empezar a hacer preparativos. No podemos quedarnos ahí como dormidos y no darnos cuenta de lo que está pasando. No podemos hacernos los locos, ¿no es cierto? Y no, dice, hay gente que dice: no, yo no leo noticias porque me pongo muy nerviosa. No, hermano, lee las noticias, porque si tú has leído la palabra de Dios te anuncia esas cosas. Y muchas cosas más como esta van a venir porque estamos viviendo los principios de dolores. Amén. Entonces, nosotros vamos a continuar. Si eso que pasó en Jerusalén, que el Señor profetizó, se cumplió, ¿crees tú que lo
esos pasajes no se va a cumplir? Se va a cumplir, ciertamente se va a cumplir. Amén. Entonces, ahora es lo que nos interesa a nosotros. Llegamos al versículo 34. Y dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este es el llamado de Dios para nosotros. Este es el tema principal del mensaje de hoy. Que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, para que nuestros corazones, hermanos, no sean envueltos en las cosas de esta vida. Amén. Con esto no te estoy diciendo que tú no tienes que trabajar. Con esto no te estoy diciendo que si tú tienes la oportunidad de comprarte una casa, no te la vas a comprar. Con esto no te estoy diciendo que si tú eres ilegal y tienes la oportunidad porque salió una ley, ¿no es cierto?, de inmigración donde se permite a la gente arreglar sus papeles, no quiere decir que tú no lo vas a arreglar, porque tú vas a decir, no, que el Señor viene, así que ¿para qué voy a arreglar los papeles? Esto no quiere decir que tú no vas a mandar a tus hijos a la escuela. Y tengo que hacer esta aclaración, porque muchos y grandes errores se han cometido a través de los siglos por cosas como esta. Amén. Pero lo que nos quiere decir es que nuestro corazón tiene que estar en el Señor. Nos quiere decir que nuestra vista tiene que estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Dice Colosenses capítulo 3, en los primeros versículos, dice que nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, cuando hay personas que nos hablan a nosotros de que nosotros nos empecemos a llenar y a llenar y a llenar de más cosas. Y que tanto trabajamos, tomamos un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, que ya ni tiempo tenemos para venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos estar acumulando. ¿Qué sacará el hombre? Dijo el Señor Jesucristo: si ganare el mundo entero y pierde su alma, ¿qué va a sacar? Nada. Entonces nuestra vista tiene que estar en las cosas de arriba, nuestro corazón tiene que estar en el Señor, porque donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está tu tesoro en hacer billetitos, verdecitos de los americanos? ¿O está tu corazón en agradar al Señor, en estar cada día más cerca del Señor, en aprender a conocerle? Dice Jeremías: alégrese en esto el que se hubiera de alegrar, no en sus riquezas, no en su sabiduría, sino que el que se va a gloriar en algo, gloríese en conocer al Señor, en entenderme y conocerme, dice el Señor, que yo soy Dios. Aleluya. Entonces nuestra visión debe estar en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque dice allí: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces sabemos, hermanos, las cosas que vienen. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, vamos a poder decir: no, yo no sabía, nadie me dijo, en mi iglesia no me dijeron, porque en mi iglesia solamente se predica del amor, de la paz, de que somos todos hermanos. No, aquí en esta iglesia se predica todo el consejo de la palabra de Dios. En esta iglesia se habla del arrepentimiento, se habla del pecado, se habla de la venida de Cristo. Entonces, si nosotros no aprovechamos y no valoramos eso, vamos a estar en grandes problemas. Amén. Porque como un lazo, hermano, es como una trampa, ¿no es cierto? Un lazo puede ser una trampa para cazar un animal, ¿no es cierto? Un lazo puede ser cualquier cosa que a ti te amarra, cualquier cosa o cualquier persona que te hace a ti desviarte del propósito de Dios para tu vida, cualquier cosa que te hace olvidarte de que el Señor Jesucristo viene pronto, es un lazo. Y dice la palabra del Señor que el día va a venir, ese día va a llegar. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que estar orando y velando en todo tiempo. ¿Para qué? Para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir sobre la tierra. Así es. ¿Estás tú preparado? ¿Estás listo? El juicio que el Señor mandó sobre la ciudad de Jerusalén era un juicio para una nación. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, el juicio va a caer sobre todas las naciones de la tierra. Y solamente aquellos que están orando y velando, buscando del Señor,
van a ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y nosotros tenemos que centrarnos en esto. ¿Cómo nos preparamos, hermanos? ¿Cómo nos preparamos para que nuestros corazones no se carguen de las cosas de esta vida? Dice, mirad por vosotros mismos, pongan atención, estén atentos, tengan cuidado de ustedes mismos. Cada uno de nosotros, yo misma, tengo que tener cuidado de mí misma. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen. Miren, de embriaguez, dice, de los afanes de esta vida. ¿Usted ha visto a las personas cuando se emborrachan? ¿Alguien ha visto a las personas cuando se emborrachan? Cuando, ¿no es cierto?, toman en exceso. ¿Qué es lo que pasa? Y pierden, ¿no es cierto?, el sentido, ya no saben a veces ni dónde están, ni cómo se llaman, ni quién son. A algunas personas hay que ir a recogerlos a las calles, botados. Pierden el sentido de todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, lo mismo pasa, espiritualmente hablando, es que Dios nos está diciendo a nosotros, tengan cuidado de no emborracharse con las cosas de este mundo. Porque a usted dirá, no, que yo soy cristiano, así que yo ni tomo ni fumo. Pero ¿sabe usted que usted puede estar embriagado con las cosas del mundo? Usted puede estar embriagado amando el mundo más que Dios. Puede estar embriagado, ¿no es cierto?, en hacer más dinero, embriagado en encontrar un hombre o una mujer para casarse, embriagado en las cosas del mundo y no buscando la voluntad de Dios para su vida. Entonces el Señor nos llama a nosotros y nos dice, mira, ten cuidado, cuida tu corazón. Proverbio nos dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces es muy importante que nosotros escuchemos la voz de Dios, es muy importante que nosotros busquemos al Señor, es muy importante que nosotros estemos atentos al llamado del Señor. Porque de repente, hermanos, van a venir las cosas y usted, si no está preparado, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con su eternidad? ¿Cómo nos preparamos? Debemos estar listos. Es decir, nosotros tenemos que prestar atención. Porque hay ciertas cosas que nos pueden desviar del propósito de Dios. Miren, si una situación, si un trabajo te desvía del propósito de Dios, no es de Dios. Si una persona te desvía del propósito de Dios, no es de Dios. Por ahí las jovencitas y los jovencitos a veces andan buscando una novia o un novio, ¿no es cierto?, que no teme a Dios, que no conoce a Dios. Porque dicen, no, es que en la iglesia son todos feos o todas feas. No hay jóvenes guapos. Y eso te desvía del propósito de Dios. Entonces tienes que tener cuidado. Amén. Tenemos que estar atentos, hermanos, tenemos que estar listos. ¿Cómo nos alistamos? Nos alistamos teniendo nuestros ojos bien abiertos, espiritualmente hablando, y dejando todas las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Entonces, el otro día alguien puso en el Facebook unos versículos donde habla de que así será como los días de Noé, que iban a estar comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, etc. Pero el Señor iba a venir. Entonces una persona que no es cristiana puso allí, que yo no conozco, puso, pero entonces todos nosotros estamos mal, pues estamos en pecado, porque mira, hoy día nomás comiste, ayer comiste, y todos salimos a comprar, así que todos estamos mal, y se reía. Entonces yo vine y le puse lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. No era que el comer, ¿no es cierto?, o el alimentarse, o el comprar, o el vender fuera pecado, sino que esta gente estaba tan ensimismada, tan metida en esos asuntos, que ni siquiera tuvieron tiempo para escuchar a Noé, que les estuvo predicando por muchísimos años de que se arrepintieran, de que entraran al arca. Y le dije, la buena noticia a esa persona, le dije, la buena noticia es que si tú te arrepientes, tú tienes la oportunidad de entrar al arca. Bueno, la persona, no le voy a decir lo que me respondió, ¿no es cierto? Y a ustedes no les interesa saber eso. Pero lo importante es que... Ahí se van a ir a ver al Facebook a ver dónde lo encuentran. Lo importante es que yo leí el mensaje, ¿no es cierto?, de lo que estaba diciendo la palabra del Señor. Porque esta persona se estaba realmente burlando.
se estaba burlando, decía, no, ustedes que se creen que están así, ya no va a venir, no, Dios no va a venir nunca, el Señor no va a venir, ahí te vas a quedar esperando. Les decía a la otra persona que había puesto ese pasaje de la Biblia. Entonces, la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que estar concentrados en las cosas de arriba. Amén. Y Tito, si vas a Tito, por favor, hermano, capítulo 2, versículos 12 al 14, dice, enseñándonos que renunciando, hermanos, hay que renunciar. Hay cosas en las que nosotros tenemos que renunciar. A veces nosotros queremos que el Señor nos quite cosas. Señor, si esta persona no es tuya para mi vida, quítamela. No, quítame este pecado. No, hay cosas en las que tú tienes que renunciar. Amén. Señor, quítame esto porque no me deja venir a la iglesia. No, hay cosas en las que tú tienes que renunciar. No le cargues a Dios con las responsabilidades tuyas. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Quién tiene que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? Nosotros, tú y yo, tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien, aleluya, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria a Dios, Él se dio a sí mismo por nosotros, Él lo dio todo por nosotros. Y nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto a veces renunciar a las cosas del mundo, renunciar a los deseos de la carne por servir al Señor? Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 12. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Así que, hermanos, aunque haya gente que se burle de ti y se ría cuando tú le hablas de la venida del Señor, tú sigue anunciando la venida del Señor, porque ciertamente el Señor va a venir. Amén. Él vendrá, aleluya, Él va a venir, Él va a levantar a su iglesia y luego vendrá en gloria y majestad para dominar sobre esta tierra. Gloria a Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. A esas mismas personas que se burlan, el Señor no ha venido en su paciencia por amor a ellos, para que puedan arrepentirse, para que puedan cambiar de pensamiento. No queriendo que ninguno se pierda, ¿no es cierto?, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón? Sin avisar. Sin avisar. Porque si avisara, ¿usted qué haría? Se prepararía ahí con un machete, no sé, con el bate, con alguna cosa se prepararía para darle cuando viene entrando. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que aquellos que amadores los dioses de la naturaleza, aquellos que adoran la tierra, la madre tierra, la madre naturaleza, serán que esta tierra va a ser completamente transformada. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros? Significa nosotros. ¿Cómo no debemos vivir nosotros y andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar listos, ¿no es cierto?, poniendo atención. Luego tenemos que estar vigilantes. Vigilantes porque si no estamos dormidos, que no nos estamos durmiendo cuando los hermanos están predicando, sino que estamos atentos, estamos vigilantes, estamos tratando de escuchar, no estamos ahí como cabeceando, como que estamos afirmando todo lo que el hermano dice. Estamos atentos a la palabra del Señor, no durmiéndonos. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 2 al 8.
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche. En la noche, pero vamos a continuar leyendo todo el contexto para darnos cuenta si a nosotros eso nos aplica o no. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y veíamos también que estamos viviendo tiempos donde la gente, el mundo quiere paz, quiere seguridad. ¿Por qué? Porque con estos grupos terroristas que tenemos en la actualidad, no creo que tenga mucha paz. En cualquier momento alguien, como pasó aquí en Garland, unos días atrás, nosotros estaba haciendo un concurso acerca de lo que ellos llaman el profeta Mahoma, y unas personas, dos individuos armados y bien armados se presentaron allí que venían a hacer algo en ese momento. Y bueno, un hombre lo logró, ¿no es cierto?, identificar, un policía, y se deshizo de ellos, salvando, ¿no es cierto?, muchas vidas. Pero lo que quiero decir es que cuando estas cosas empiezan a pasar, ¿usted cree que va a ser gracioso un día que, por ejemplo, le llamen de la escuela o usted se entere y digan que en la escuela de su hijo, de su hija hay una bomba? Y que están ahí todos acelerados y todos desesperados. ¿Usted cree que va a ser gracioso? Imagínense que una de las formas que los terroristas podrían atacar es atacando a las escuelas de aquí, de Estados Unidos, de Dallas, de Texas. ¿No cree usted que tienen un sistema de seguridad tan grande? Cualquier persona puede entrar allí con una mochila, con una maleta y poner una bomba. Y si ellos tocan a los hijos, hermanos, de la gente de aquí, usted sabe que están tocando una de las cosas más valiosas. Usted sabe la desesperación que va a venir en la gente. Usted sabe el clamor pidiendo, por favor, queremos más seguridad, queremos paz. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero esta es la parte que más me gusta, porque hablaba de que el Señor iba a venir como ladrón, pero como el siguiente versículo, los siguientes versículos nos ayudan a entender todo el mensaje. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aleluya. ¿Para qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por lo tanto, nosotros, el Señor Jesucristo, para nosotros, los que estemos esperándole, los que estemos esperando la venida del Señor, no va a venir como un ladrón. A usted no debiera pillarlo, sorprenderlo. Pillarlo es una palabra que usamos en Chile, ¿no es cierto?, que es como sorprender a la persona. A usted no debiera sorprenderlo en la venida del Señor. ¡Ay, vino el Señor! Llegué a la iglesia y ya no había nadie, se habían ido con el Señor. No, porque si usted está atento al Señor, está velando, está orando, está buscando las cosas del Señor, usted va a empezar a sentir en su espíritu que el Señor viene pronto. Y cada vez, así como el pastor hace sonar su corneta, usted va a empezar a sentir el sonido del llamado de Dios, de la venida del Señor, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque dentro de usted el Espíritu Santo le va a estar diciendo: prepárate, alístate, ora, vigila, no te duermas espiritualmente, apártate de las cosas del mundo, no te embriagues de las cosas del mundo. Aleluya. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Siguiente. Porque todos vosotros, todos nosotros, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que no andemos como la gente que no conoce a Dios, no andemos en la oscuridad, no andemos haciendo lo mismo que ellos, porque nosotros somos hijos de Dios, hijos de luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No estemos ahí emborrachados, seamos sobrios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijimos, ¿cómo nos preparamos? Tenemos que estar listos, tenemos que estar vigilantes y tenemos que estar activos en el servicio al Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 42 en adelante. Está muy rápido el hermano, está en los controles, gloria a Dios, está preparado. Y dice así la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero
Pero sabed esto, que el padre de familia, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué cosa? ¿Qué es haciendo así? Haciendo el trabajo que se le encomendó, haciendo, ¿no es cierto?, cumpliendo con su deber. Bienaventurados vamos a ser nosotros si cuando el Señor venga, Él nos encuentra haciendo así, haciendo lo que Él nos mandó. ¿Estás haciendo tú, hermano, hermana, joven, señorita, estás haciendo lo que el Señor te mandó? No, pero yo estoy haciendo un montón de cosas. No, la pregunta es, ¿estás haciendo lo que el Señor te mandó? ¿Te mandó a predicar? Predica, como si Dios mismo hablara a través de ti. Te mandó a enseñar, enseña. Te mandó a servir, sirve. Gloria a Dios. Pero cumple tu ministerio, cumple lo que el Señor te ha mandado a hacer. Cosa de que cuando el Señor venga, te encuentre haciendo lo que Él te mandó a hacer. Y en el intertanto aprovecho de decir, no hagas lo que el Señor mandó a hacer a otros. Es decir, a lo mejor hay otros que el Señor mandó a hacer algo, pero tú, como les decía a los hermanos en el Instituto Bíblico, las quieres hacer todas. Quieres predicar, cantas, tomas la ofrenda, saludas a los que entran. No, deja que otros se desarrollen también. Amén. Siervos fieles, por supuesto, personas idóneas que han mostrado fruto de que tú las puedes poner en algo, pero tú no andes haciéndolo todo. Oh Señor, mira, yo canté, pero si yo no te mandé a cantar. Por eso yo no ando tratando de entrar al coro. El Señor me mandó a cantar, y eso téngalo bien claro. Ya lo entendí hace años atrás. Pero usted haga lo que el Señor le mandó a hacer. Amén. Para que cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Siguiente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Gloria a Dios. Porque si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner en lo mucho. Seamos fieles. Sé fiel en venir a la célula. Yo cuando tengo que elegir personas para que hagan ciertas cosas, yo tomo una lista para que nadie me diga, ay no, que la hermana tenía preferencia, la hermana puso a tal persona por esto, la hermana puso a sus hijos por esto. No, yo tomo una lista, saco todas mis emociones, ¿no es cierto? Y miro la lista, y miro las personas que vinieron, miro cuánto tiempo vinieron, miro la constancia de la persona. Entonces si alguien me dice, no, pero es que a mí no me puso, mi hijo no lo puso, porque así a veces la gente reclama, entonces yo puedo decir, miren, ¿sabe qué? Mi mente puede ser frágil, pero aquí están. Aquí está el cuaderno, aquí está la cosa de cómo han venido las personas, cómo han sido fieles, como si yo les he dicho, mira, ¿sabes qué? Tú vas a comenzar la reunión, entonces la persona ese día justamente no viene. Yo le hago una pequeña crucecita al lado, que eso me muestra a mí que ese día la persona no vino. Si la persona le tocaba tomar la ofrenda y la persona ni llamó, entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que otras personas tengan que estar empezando, tomando la ofrenda, predicando, cantando y haciendo todo. Y después la gente reclama. Entonces, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Así que, hermano, ¿tú quieres que el Señor te use? ¿Tú quieres que el Señor multiplique tu ministerio, multiplique lo que tú estás haciendo? Sé fiel en lo poco. Porque el Señor te va a levantar de allí. Amén. Gloria a Dios. Siguiente. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, comenzare a estar dañando a sus hermanos que son sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, a meterse en las cosas del mundo, a dañar a diestra y a siniestra, ¿qué es lo que va a pasar? Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará suavemente, duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar esperando al Señor, atentos, tenemos que estar involucrados en el servicio del Señor, tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. El Señor nos mandó a todos, ¿no es cierto?, a compartir la palabra, a evangelizar, nos mandó a todos a orar, nos mandó a ayudar a los que están en necesidad. En esas cosas nosotros tenemos que abundar, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no tenemos que estar dañando a nuestros consiervos, nuestros hermanos, porque hay una gran palabra del Señor en eso, que dice que si alguno daña a alguno de estos pequeñitos, y los pequeñitos no son necesariamente los niñitos chiquitos, sino que son a veces personas nuevas, inmaduras en el Señor, o personas que todavía no han crecido y nosotros les damos para allá. No todos van a estar capacitados a veces para resistir. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de poder escuchar la voz de Dios, de poder aprender lo que el Señor nos está diciendo, de poder ser amables, de poder ser personas que escuchen, personas que aconsejen. Eso no quiere decir que usted va a dejar que la gente haga lo que quiera, no. Pero usted va a tener el discernimiento de Dios para actuar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra del Señor nos dice que bienaventurado es aquel que cuando el Señor viene lo encuentre haciendo así. Nosotros tenemos que estar, no cansarnos de trabajar en la obra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Se ha cansado usted alguna vez de hacer las cosas del Señor? No. Sea honesto. Cuando a veces ha trabajado en su célula y ve que sigue teniendo los 2 o 3 miembros que siempre vienen y como que no crece, se ha cansado a veces, o le dice a una persona que haga tal cosa y hace todo lo contrario. No, que ustedes no trabajan con jóvenes, no. Ok, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los hermanos, a la familia de la fe. Amén. Y los hermanos también seamos honestos unos con otros, porque a veces hay personas que no es hermano, así que no le contesto, no le hago esto, no le respondo. No, también nosotros tenemos que ser hijos de luz. Amén. Teniendo una buena conducta, con mayor razón a los hermanos, cuídenlos, ámenlos, no les cobre interés, no se aprovechen de sus hermanos. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Pero tampoco usted, si le prestan el dinero, se aproveche y no lo pague, porque tampoco eso está bien delante de Dios. Amén. ¡Santo! Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar creciendo. Si usted se da cuenta que se está estancando, hay un problema. Si usted no está creciendo espiritualmente, hay un problema. ¿Amén? Es como que nosotros viéramos a un bebé, ¿no es cierto? A ver qué bebé ha nacido últimamente que todos lo conocen. ¿Ah? El de la hermana. Ok, el de la hermana Corina. ¿Cómo se llama Marcos, su hijo, hermana? Sí. Como que nosotros vemos a Marcos que tiene ¿cuánto tiempo? 40 días. Tiene 40 días. Si nosotros lo vemos de aquí a 6 meses y él está del mismo tamaño, lo vemos de aquí a 1 año y él está del mismo tamaño, lo vemos de aquí a 5 años y todavía la hermana lo tiene que andar cargando, todavía la hermana le tiene que andar dando la mamila y todo, nosotros nos daríamos cuenta de que hubo alguna situación, un problema, ¿no es cierto?, que no está creciendo. Bueno, nosotros espiritualmente hablando tenemos que mantenernos firmes. Es decir, no podemos estar 3 meses en la iglesia, 2 meses en el mundo, 5 meses en la iglesia, 6 meses afuera. No, o sea, ya eso no es de Dios, no podemos estar así, con el Señor no podemos estar jugando. Creciendo en la obra del Señor siempre, es decir, siempre tenemos que estar yendo un poquito más adelante, buscando un poquito más. Yo siempre animo a los hermanos, estudien la palabra, hagan esto, lean la Biblia. ¿Por qué? Porque no cree usted que uno se la sabe todos. Mientras uno más se da cuenta y estudia, se da cuenta que menos sabe. Amen. Y además, usted nunca va a aprender ni en este tiempo ni en la eternidad de conocer al Señor, porque el Señor es inmenso, no tiene fin. Amén. Así que lo que nosotros conocemos de Él es un poquito apenas. Y nosotros tenemos que seguir buscándole, creciendo en la obra del Señor siempre, teniendo presente que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque usted no vea a veces inmediatamente los frutos, usted le ha
predicado a alguien, usted está en su célula ayudando a la gente, consolidándola, animándola, empujándola y usted no ve nada, no se desanime, porque la palabra sembrada en ese corazón va a dar fruto. Yo creo que de los jóvenes de la Iglesia Nueva Esperanza Viva, yo voy a ver ministros y hombres y mujeres del Señor, voy a ver profetas, pastores, arquitectos, abogados, que van a salir adelante con el nombre del Señor. Y aunque ahora lo vea así a veces, yo digo, Señor, gracias porque de ahí yo los voy a ver salir adelante, porque la palabra sembrada en sus corazones va a dar fruto. Amén. Y un día nosotros lo vamos a ver. Hay cosas que no las vamos a ver aquí, pero las vamos a ver en la eternidad. Así que tenemos que seguir adelante, seguir creciendo, seguir firmes, considerando que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y voy a ir terminando ya con esto. Que no veo a la hermana Flor por ahí que me va a ganar. La venida de Cristo. Tenemos que estar listos para la venida de Cristo. Una de las grandes herejías de hoy en día, hermanos, consiste en negar la venida de Cristo. Hay iglesias, hay movimientos dentro del pueblo cristiano que niegan la venida de Cristo. Hay gente que se ríe de Cristo, se ríe de la venida de Cristo. Dice, no, yo no voy a predicar. ¿Por qué? Porque mira, antes mis padres, mis abuelos predicaron y los antiguos predicaron de la venida de Cristo. ¿Y qué? ¿Vino Cristo o no vino? Y la gente no estudió, la gente no hizo nada porque pensaba que venía Cristo. Entonces ellos deciden no hablar, eso es una herejía. Elegir no hablar todo el consejo de la palabra de Dios es una herejía. Entonces ellos cuando no hablan de la venida de Cristo están negando al Mesías, están negando la divinidad de Dios, están negando que el Señor Jesucristo es Dios, están diciendo que el Señor Jesucristo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque si usted ve de los evangelios y usted llega a Apocalipsis, en los últimos capítulos del Señor, varias veces en Apocalipsis, que es el último libro escrito del Nuevo Testamento, dice, he aquí, vengo pronto. Entonces nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar hablando de la venida de Cristo. El pastor Giovanni estaba diciendo que vamos a tener la Santa Cena. La Santa Cena, cuando nosotros recordamos lo que el Señor hizo por nosotros y estamos agradecidos por el sacrificio de Cristo, dice, hagan esto, dijo el Señor, hasta que otra vez nosotros nos juntemos con Él. Y luego dice el apóstol Pablo, que cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos anunciando la venida de Cristo. Así que usted venga al día de la Santa Cena y anuncie con sus hechos, con su vida, que el Señor Jesucristo viene pronto. Aleluya. Hermanos, miren, todas estas iglesias, todas estas líneas de pensamiento que niegan la venida de Cristo, que no la quieren ni hablar, no la quieren ni mencionar, son gente que se va a unir en una religión mundial, única, que va a ser un nuevo orden mundial, y que ellos, ¿saben a quién van a recibir? A otro, al anticristo. Y nosotros somos gente que tenemos la palabra de Dios. Aferrémonos, amén. En muchas iglesias ni se enseña ni se predica de la venida de Cristo. Yo les decía, el mes pasado que prediqué, les decía que yo estoy contenta porque en esta iglesia se predica de la venida de Cristo. Porque los líderes de esta iglesia hablan constantemente de que el Señor viene. Y si ellos dejaran de hablar, yo me preocuparía. Pero gloria a Dios, porque ellos anuncian la venida de Cristo. Y nosotros tenemos que estar en la iglesia que anuncia la venida de Cristo, teniendo puestos los ojos en Jesús, esperando al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Mire lo que decía el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. No, en algo, momento, no contaban con esta situación. 4, versículo 8. ¿Se fija usted que cualquiera comete un error? Pero eso es que usted estudia la palabra, ¿verdad? Por lo demás, me está guardada la corona, decía el apóstol Pablo, de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. La corona de justicia el Señor se la iba a dar a Pablo, ¿verdad? Pero él dice, y no solo a mí, no era egoísta, sino que también a todos los que aman su venida. Así que si usted quiere tener esa coronita bonita, que a lo mejor nunca ha tenido aquí en la tierra,
esperamos la venida del Señor, ande como un hijo de luz. Siga congregándose, no dejando de congregarnos. Ay, es que no, yo vengo el domingo nomás, soy dominguero. Mesero, dicen otros por ahí, que viene creo que una vez al mes o algo así. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tienen por costumbre. Miren, hermanos, si nosotros no nos congregamos y no estudiamos la palabra del Señor, cualquier cosa nos va a mover. Yo hace unos días atrás, una persona de esta iglesia se comunicaba conmigo para decirme que tenía ciertas dudas si lo que nosotros estábamos haciendo estaba bien. Como iglesia, que tenía ciertas dudas que si nosotros realmente estábamos congregándonos en el día correcto, ¿por qué no nos congregábamos el día sábado en lugar del día domingo? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que esa persona estaba dejando de congregarse, número uno acá, dejando de recibir la instrucción y la palabra del Señor y escuchando en la radio, lo cual no es malo, pero sin discernimiento porque no estudian la palabra. Entonces estaba su fe siendo tambaleada. Y ahí tuve que empezar a darle unos consejos. Y bueno, seguimos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, cuando veamos que el día del Señor se acerca, más congreguémonos, más busquemos del Señor, más busquemos su palabra. Amén. Y vamos a estar terminando con los versículos de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. La noche